a mí me estás ayudando muchísimo. Me llamo Sandra, llevo contigo desde diciembre, que hicimos así la primera sesión y luego ya pues hasta ahora, hasta mayo. ¿Y en qué situación estabas antes y qué habías probado? Pues mira, es verdad que me costó mucho dar el paso de pedir ayuda, porque quizá no lo quería ver, pero probé con otra psicóloga un poco más tradicional, de forma presencial, que también era algo que como mi mente decía, es que tiene que ser estar en el mismo momento, ¿no? Y como que el online me paraba un poco, pero es verdad que la conexión con esa otra psicóloga fue muy fría. Eran sesiones que estaban bien estructuradas, pero no llegaba a ningún puerto. Me sentía como igualmente perdida, ¿no? Entonces al final lo dejé. Y contigo recuerdo que lo primero que me impactó, bueno, es que te empecé a seguir por las redes. Yo te conocí en Instagram y quizá fue también la conexión de sentirme reflejada. Creo que es lo que más me llamó la atención de tu perfil. Y luego como invitas mucho o sea, reflexionas mucho en tu perfil, hubo una reflexión que me acuerdo que me hizo reaccionar y ya enseguida me mandaste un mensaje y creo que también transmites mucho a la hora de conectar con cuéntame qué crees que es lo que te pasa, por qué has reaccionado, ¿no? Y entonces eso es un poco ahí lo que me invitó a decir, pues mira, a lo mejor contigo, si consigo ese espacio seguro, quizá llamarlo así. ¿Y qué es lo que, o cuál crees que fue la diferencia entre la otra psicóloga y yo? Pues quizá un poco lo que te comentaba, que creo que también como perteneces a la comunidad LGTB, me sentí no juzgada. Es que al final hay problemas que yo consideraba en el otro lado, pues esto no lo va a entender y directamente a lo mejor lo obviaba y no lo comentaba, cuando en realidad necesito un enfoque directo para entender por qué reacciono de esa manera. Entonces creo que contigo desde el principio me abrí en ese sentido sin necesidad del tema de las etiquetas, que siempre me digo no existen, pero al final cuando hablas con alguien que le tienes que estar dando explicaciones y como contigo eso no pasa, pues al final creo que esa fue la clave, ¿no? Y en esas situaciones, ¿cómo te sentías? Pues claro, es que, y además allí eran presenciales, entonces me sentía muy juzgada, quizá. Y mi mente decía, pues esto, obvialo y llévalo por aquí. Pero claro, al final no estoy atacando el problema que yo necesito en ese momento. Y claro, era, pues realmente digo, es que no me está ayudando a procesar o no tengo... Y también incluso con los recursos, porque tú enseguida, desde el primer momento, me ayudaste a encontrar, pues mira, vamos a trabajar esta parte y vamos a canalizarla de esta manera, lo de la asertividad y todo esto. Pues al final creo que eso también es importante. Claro. Y ahora, ¿cómo o cuál dirías que es tu situación? Porque hemos pasado del cómo estabas antes, ¿no? ¿Y cuál es tu situación ahora? No, yo he pegado un cambio brutal. De hecho, es que me lo dice mi madre, mi familia al completo, mis amigos. Yo ahora me veo más estable, por lo menos también, o sea, todavía me queda trabajo interno, propio, pero ya es identificarlo, que eso es algo que me costaba mucho. En determinadas ocasiones, en momentos muy puntuales que yo me aparecía la culpa, no sabía identificarla y directamente la obviaba y tiraba el como podía de la situación. Pero ahora sí que soy consciente y sí que pido ayuda y soy más consciente y mi entorno sabe el proceso por el que estoy pasando, entonces me ayudan muchísimo. Y Claro. eso creo que lo he conseguido gracias a ti y a identificar ese punto concreto. Me alegro muchísimo por ti, ¿eh? De cómo estás a cómo estás ahora, me alegro muchísimo, de verdad. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de todo el proceso que llevamos? Pues quizá lo que más resaltaría es la confianza que generas.
El, el sentir que estás hablando con una colega, aunque seas una profesional, sentirte en el espacio seguro bueno, mira, aquí puedo decirle hasta el miedo más absoluto que me da, yo qué sé, el sentirme yo. Entonces, creo que es algo que tú generas, que tus habilidades, incluso hasta con una pantalla que suena muy frío, consigues, por lo menos conmigo, consigues traspasarlo y decir, estoy aquí, esto es un espacio en el que tú te vas a poder expresar como quieras y te voy a comprender, te voy a acompañar y vamos juntas hacia tu objetivo. Eso es lo que más me ha gustado. Qué guay. Y si alguien estuviera pensando en empezar conmigo, ¿qué le dirías? Yo le diría que pruebe, porque nunca vas a saber la conexión de esta de la que yo hablo si no ha tenido ni siquiera una sesión. Entonces yo diría que siempre para probar, esto es como todo, no sabes si te vas a... porque luego al final cada uno somos como somos. Entonces que se dé la oportunidad de que te conozca, o sea, de que sepa, de que yo pueda contarte cuál es mi caso o cuáles son mis miedos y que se dejen ayudar, que quizá también es el miedo que nos da, que no estamos preparados para ahondar en estas cosas que hacen daño, que nos duelen, pero que están presentes. Entonces, simplemente que prueben y que vean la sintonía que tienen contigo y si eso les invita a continuar, que tiren para adelante. Es que de hecho, o sea, ya no tengo más preguntas, ¿eh? Pero es que de hecho es una de las cosas que creo que más, como que más nos tira para atrás, y yo también he sido paciente, ¿eh? Y hacer terapia online es como... Lo difícil es eso, ¿eh? El decir, ostras, y si no conecto. De hecho, una de las cosas por las que hago la llamada valoración inicial es por eso, porque, ostras, y si yo como terapeuta, si no conecto tampoco con el paciente, ¿cómo le voy a ayudar? ¿Cómo le voy a ayudar? ¿Sabes? Entonces, es bastante representativo, ¿no? Lo que también el tener nosotras conexión y que eso también nos haga que no te sientas juzgada, que tiremos para adelante, que busquemos tus objetivos. Al final los tuyos también pasan a ser míos, ¿sabes? Dentro del proceso. Claro. No, y que al final, o sea, creo que es algo que también lo haces tú como terapeuta, porque he visto a otras terapeutas, entonces creo que es un sello de identidad tuyo, el que te implicas de esa manera. Quizá a lo mejor luego poniendo tus barreras, porque al final me imagino que tiene que ser un caos, pero es algo que te identifica. Entonces creo que eso también es muy bueno a tu favor. Porque de hecho es que yo hablo muy bien de ti, tengo mucha gente que está picoteando por ahí porque dice, bueno, pues quizá a lo mejor si te pido digo, pues conseguirla en el perfil ya vas a ver cómo es, porque creo que es algo de tu energía y eso a mí me gustó mucho desde el principio, porque también eso es lo que tú dices, generar esta conexión es difícil, pero tú lo consigues y eso está guay. Sí, es que al final también siendo parte del colectivo hemos tenido tantas barreras, ¿no? Con determinadas cosas que yo creo que también tenemos cierta sensibilidad a eso, ¿eh? Tanto para bueno como para malo, ¿no? Yo creo. Justo. Creo que tanto para bueno como para malo. Pero ya te digo que de lo que conozco creo que destacas en ese sentido y que es bueno que lo digas porque al final es tu sello de identidad y genera ese confort que necesitas. Sí, la verdad es que sí. Oye, pues muchas gracias, ¿eh? Sobre todo por tu tiempo, por tus palabras y... Nada. Pero bueno, te estoy muy agradecida, Sandra, y... Yo también, de corazón, ¿eh? A mí me estás ayudando muchísimo y eso se nota. Entonces, también hay que decirlo, igual que se dicen las cosas cuando a lo mejor no van bien, que nos cuesta menos, ojo, decirlo porque, por ejemplo, cuando estás en un restaurante, cuesta mucho menos decirle, oye, que es que la sopa está fría. Ya. A coger y decir, oye, es que te ha quedado la sopa. De locos. Es que eso nos cuesta muchísimo. Pues esto igual. Sí. Al final también reconocer tu trabajo es, a mí, por eso te dije enseguida cuando me dijiste una valoración, digo, hombre, claro, es que creo que es fundamental porque a mí me estás ayudando muchísimo. Y eso es... Muchas gracias, Sandra. Yo